Entonces, pues nuevamente, buenas tardes para todos y para todas. Espero que pues estén bien. Nuevamente agradezco por la puntualidad de todos, la puntualidad de quienes están ya desde la hora pactada, desde el tiempo que asignamos para hacernos a esta reunión, que como les decía en un mensaje anterior, pues ahorita tiene una denominación diferente. De ahora en adelante los IPAs pues ya no se van a llamar CIPAs en nuestro caso, pues en el caso de la red de curso de ecuaciones diferenciales, sino que se van a llamar talleres de refuerzo disciplinario. Esto, pues digamos que es una directriz, todavía no nos han dado orientaciones muy claras al respecto, simplemente nos dijeron que, pues ahí desde la VIASI, pues para no confundirnos un poco allí con los escenarios que ellos vienen haciendo, pues desde la VIASI se da la directriz de que ahora pues nuestros procesos, en este caso los IPAs o encuentros sincrónicos en la mayoría de los casos, pues se realice bajo el nombre de taller de refuerzo disciplinario. Adicionalmente, como ustedes se podrán dar cuenta, en esta ocasión no hicimos la asistencia, no registramos asistencia y pues digamos que simplemente por medio del link se hizo el encuentro. En ocasiones anteriores, pues yo recuerdo, por ejemplo, en el curso, los cursos anteriores que he brindado, uno hace la asistencia al curso con base en los eventos, ¿no? Se oferta el CIPAS, ustedes simplemente lo buscan o lo buscaban, de pronto también lo hagan en otras asignaturas u otros cursos, te confirmaban asistencia y asistían al evento. ¿Listo? Eso pues nos generaba a nosotros una estadística de asistencia. En este caso, ya algún compañero nos lo preguntaba, pues en este caso simplemente nos tocaría como descargar la asistencia de la grabación que nos deja Teams y con base en eso pues hacemos el registro de asistencia de las personas que asisten a este encuentro. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues simplemente comentarles pues que este CIPAS, ya hemos tenido pues un primer CIPAS que le dio el profesor Oscar, el tutor Oscar, pero adicionalmente también por medio de las webconferencias que se han tenido, pues digamos que se han discutido algunos temas. Esto nos brinda a nosotros la posibilidad de haber abarcado pues varias esferas del curso y también tener comprensión de que hemos tenido la posibilidad de abarcar ciertas cositas. Sin embargo, pues es claro que aún surgen y todavía se plantean algunas inquietudes y la idea de este encuentro es poder abarcarlas. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, pues acá está, la cuestión de la tarea 2 de la unidad uno. Sabemos que ese es el curso de ecuaciones diferenciales, evidentemente. Y pues ya yo con ustedes me había presentado así un poco por medio de un video, les había compartido a ustedes un video y también he hecho una presentación por medio de Teams. Digamos que habían sido como los dos entornos en los cuales nosotros nos habíamos visto. He interactuado con algunos, por ejemplo, he actuado con Ashley he interactuado, por allí estuvimos hablando un poco, con allí Paola, creo también. Bueno, con Paola Andrea Gaviria también la vez pasada estuvimos tratando de concertar un encuentro sincrónico a demanda. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes si tienen dudas, inquietudes, yo tengo unos espacios en los cuales los puedo atender, donde nos podemos reunir y a demanda podríamos realizar un encuentro. ¿Esto qué quiere decir a demanda? Ustedes me dicen, profe, es que se me está dificultando mucho esta parte. Entonces me gustaría que me hiciera una explicación, con la retroalimentación no basta, de pronto por medio de un mensaje escrito, textual, también no ha sido suficiente, entonces me gustaría tener un encuentro sincrónico, lo podríamos tener. Es decir, concertamos un espacio, se me dice, profe, el miércoles o los jueves a las 6 de 8 de la noche tengo espacio porque es el tiempo que me queda pues por el trabajo, pues tengo ese espacio en pocas palabras. Entonces, digamos que lo hacemos. Ya lo he hecho con varios estudiantes me he sentado en ese espacio y hemos solucionado muchos o muchas interrogantes que se han tenido. Tener en cuenta, pues, que yo de lunes a jueves tengo los espacios de 6 de la tarde a 8 de la noche dispuestos para eso. Es decir, tampoco es que ustedes me digan a las 10 de la mañana, profe, ¿será que usted me puede resolver una duda? Es difícil que yo lo pueda hacer, pues, porque tengo también otras cargas académicas, otras cargas laborales y también otras responsabilidades en tiempo que pues debo responder. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, digamos que la idea es que ustedes también aprovechen estos encuentros a demanda y los hagamos muy útiles para nuestras dudas, para nuestras inquietudes. Mire que es muy y ha sido muy útil, al menos con los estudiantes que he podido o hemos podido interactuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta reunión?
¿Listo? En esta reunión, ya lo dijimos, se llama un taller de refuerzo disciplinar. Vamos a tener 6 momentos. Uno, un saludo de introducción, unas fechas importantes que es bueno tenerlas en cuenta porque esta semana es crucial, como ustedes ya saben. Y también algunos anuncios. Allí hay algo que me gustaría que ustedes conocieran, que ustedes sepan de este proceso, que hubo de los procesos que se dan en la universidad. Vamos a hablar particularmente en esta sesión de lo que son las gráficas en GeoGebra, es decir, cómo graficar un campo dependiente, cómo resolver una ecuación diferencial por medio de la entrada o el comando de GeoGebra. Y vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación y algunas gráficas claramente desde la aplicativa app de GeoGebra, digamos que es básicamente lo que yo he notado en estas últimas semanas donde más han habido opciones de mejora, donde de pronto más preguntas han habido, digamos, las reuniones a demanda o los encuentros sincrónicos a demanda que yo he tenido con algunos estudiantes se han concentrado en este aspecto, en el aspecto de GeoGebra, pues que es alguna de las dudas que la mayoría ha tenido. Y finalizamos con las conclusiones. Espero que esto no nos demore más de hora y media o máximo una hora y media, pero la idea es que ustedes salgan muy nutridos de esta parte y podamos, digamos, atender estas inquietudes. Ahora que creo que acaba de llegar alguien, que no sé si alguien sabe, me puede decir, ¿ustedes pueden permitir que alguien entre en la llamada o solamente lo puedo hacer yo? A mí no me da la opción. Solamente usted, profe. Es que creí que ya lo había permitido, pero no, Tiene que configurarlo para que nosotros podamos hacer eso. no me va a tocar hacerlo desde la tablet. Listo, ya. Entonces digamos que ahí entro y va. Listo, entonces voy a seguir. Igual lo tengo acá del celular y la tablet también, entonces vamos a continuar. Listo. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la primera pregunta orientadora es ¿por qué este hilo conductor en el taller de esfuerzo disciplinario? Como lo decía desde algún momento, la cuestión de las gráficas en GeoGebra es algo que he visto en la retroalimentación que he hecho y he tenido la oportunidad de realizar algunos de ustedes, es donde más opciones de mejora he podido realizar, o sea, he podido notar, perdón. Es decir, algunos que han entregado sus avances en la cuestión de la gráfica, del campo de direcciones o campos dependientes, en la solución por medio de GeoGebra donde han tenido o han tenido algunas dificultades. Aparte de eso, pues como les decía, está la cuestión de las solicitudes a demanda. Para mí ha sido como lo más agradable porque me ha permitido como de ese contacto más cercano con el estudiante, entender por qué se les ha dificultado este tema de las gráficas en GeoGebra y los campos de direcciones. Y adicionalmente porque personalmente, de la experiencia que tengo utilizando GeoGebra, aparte de ser una aplicación muy amplia, muy vasta, por decirlo de otra forma, es una aplicación un poco exigente con escritura. Es decir, es una aplicación que tiene un código de escritura, un código fuente, pero ese código es un poco estricto. Básicamente es como lo que sucede con Excel. Excel también es muy amplio y tiene muchas características importantes e interesantes que nos permiten a nosotros solucionar muchos problemas, pero a veces los comandos, por ejemplo, las comas que son tan rutinarias para nosotros, los puntos, los paréntesis, todo eso genera inconvenientes y permite que el código no avance, simplemente no se ejecute. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, algunas informaciones importantes. Tengan en cuenta, muchachos, que hasta mañana voy a estar recibiendo retroalimentaciones. Para hacer retroalimentaciones, perdón, hasta mañana voy a estar recibiendo entregas. ¿Listo? Digamos que esto, el curso nos lo abre un poco. Creo que hoy en el foro les compartí pues una imagen interactiva donde les dejaba como una alerta de que hasta hoy había plazo para hacer el proceso de entrega y recibir su retroalimentación respectiva. Pero, pues digamos que también está en mí poder ir un poco más allá. Entonces, yo hasta mañana a las 11:55, pues la última o el último trabajo, o el último avance, el último progreso de su tarea para hacer la respectiva retroalimentación, porque eso me permitiría a mí poder retroalimentar viernes y ya el sábado ustedes tengan una retroalimentación exacta, que ojalá ya el sábado ustedes en la mañana tengan la retroalimentación. Mi compromiso es entre mañana tener todo retroalimentado, ya el que me envíe pues a las 12 de la noche lo retroalimentaré el viernes, pero ya mañana los que me envíen temprano, a más tardar 6 de la tarde, espero a las 8 de la noche ya poderle retroalimentar todo y que ustedes tengan viernes, sábado y domingo pues para ajustar su tarea,
para poder hacer la solución respectiva y pues la creación del video que también tiene un porcentaje alto dentro de la calificación de esta tarea. ¿Listo? En ese sentido, pues la tarea va a estar abierta hasta el 16 de marzo, que es el domingo, hasta las 11:55 de la noche. ¿Por qué decimos 11:55? Porque a veces sobre la hora, por ejemplo, a las 12, si los subes a las 12, pues ya no te lo va a permitir. A las 11:59, uno nunca sabe cuestiones de conectividad, en fin. Es decir, que máximo, ojalá máximo, ustedes a las 11:55 ya estén cerrando la plataforma porque ya han subido su respectiva tarea, pero pues no lo dejen a la última, ¿no? Siempre es bueno ir adelante. En ese sentido, también tengan en cuenta, muchachos, que yo tendría hasta el 23 de marzo, es decir, nos dan 7 días para hacer la calificación respectiva. Es decir, que tendría yo que entregar, o al menos a ustedes les va a aparecer la calificación durante la semana, pero yo tengo hasta el domingo a medianoche para calificar los trabajos. En este caso, yo tengo un curso, es un curso bastante robusto, tengo que calificar bastantes trabajos, bastantes pues, tareas y digamos que nos dan ese plazo. Espero ya el fin de semana tener todo calificado, igual los que califiquen dentro del lunes, martes, miércoles al domingo, pues pueden ir viendo ya la nota. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, son estos 7 días, espero estos 7 días en último caso que no pueda yo hacer la calificación en esos días, pues digamos que ya informaré de pronto los grupos que no alcance a calificar de aquí al domingo, pero pues digamos que no, que espero que eso no suceda. Esto que voy a decir acá es importante ceñirse a la rúbrica y a la planilla de solución. Hay muchos estudiantes a los cuales le he retroalimentado que toman una hoja en blanco y comienzan a solucionarla. O no tienen en cuenta, pues tienen en cuenta algún formato o alguna plantilla que tiene, pues, el encabezado, tiene algunos, digamos, marcas de agua de la universidad, pero no es la plantilla para solucionar este tipo de ejercicio. La plantilla, muchachos, es esta. Básicamente es este documento en Word. Ella viene incompleta, claramente, pero simplemente ustedes llenan con su nombre, el caso de mi nombre como tutor, su nombre, código grupo, la introducción al trabajo, los objetivos que pues, pues, nos trazamos nosotros en esta tarea. Y acá vienen unos hilos conductores. Estos hilos conductores son muy importantes porque me permite a mí resolver la pregunta que me están planteando. Yo he tenido trabajos y he felicitado a los estudiantes que han hecho, pues, digamos, un recorrido un poco más amplio en la solución de estos ejercicios, pero pues en últimas se están solucionando cosas que no se está solicitando en el ejercicio. La matemática no es resolver todo lo que crea que se va a resolver, sino simplemente resolver lo necesario. Yo siempre tomo la idea de que pues, un matemático o las personas que tenemos un pensamiento matemático somos un flojo inteligente, es decir, una persona que sabe qué es lo que tiene que hacer y no tiene por qué hacer más. Entonces, por ejemplo, en este primer punto es muy básico lo que toca que hacer. Acá hay una pregunta orientadora, acá hay otra pregunta orientadora y con base en esa pregunta tú respondes esa línea, no se gasta más de una línea. Y así es con todos los ejercicios. Cada ejercicio te va a decir a ti qué es lo que debes hacer en el problema o en el planteamiento. Por ejemplo, en el ejercicio de aplicación, te dice básicamente punto a punto qué es lo que debes hacer. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa plantilla porque ella nos va a permitir a nosotros hacer lo que tenemos que hacer y sobre todo, pues no desviarnos del camino, tampoco ser un poco cobarrocos en lo que tenemos que hacer, sino que simplemente hacemos puntualmente, lacónicamente o simplemente lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, no sé si alguno tenga una inquietud al respecto o hasta ahí todo claro. No, señor, todo claro hasta el momento. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, empecemos. Ok, este es el anuncio parroquial que yo quería dar. La escuela de nosotros, la SBTI, siempre tiene anualmente un encuentro que se llama la Spotex. La Spotex es un encuentro, digamos como ustedes lo pueden ver ahí, en este caso va a ser de modalidad híbrida, pero simplemente es un concurso internacional de ciencia, tecnología, innovación y educación en ingeniería. Es un llamado pues a los que todos o a todas que estamos en ingenierías, que estamos estudiando una carrera de ingeniería, o que hacemos parte de la escuela, ¿no? Ya sea de las tecnologías y o educación en tecnología. Estos espacios son muy enriquecedores porque, digamos, sí, amplían el espectro educativo, formativo de conocimiento que nosotros tengamos en relación a la carrera que dispongamos. Créanla que yo dice, no, profe, yo estudio ingeniería de alimentos, pero pues igual, si tú quieres asistir, muy probablemente va a haber una exposición, pues una comunicación, qué sé yo, algo que te permita a ti fortalecer los conocimientos que tengas
ahondar en las ideas que tengas o simplemente vislumbrar ideas que quizás no esperabas saber de tu carrera. Entonces, esto es un evento híbrido que se realiza presencialmente, podría el caso ser en Bogotá, el que quiera asistir, pero también lo puede hacer de forma virtual, es decir, que se puede hacer virtual o presencial. ¿Listo? Yo les compartí a ustedes un link donde pues, están todas las especificaciones, cómo ingresar, cómo participar, cómo inscribirse y toda la metodología pues, del encuentro. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Ok, entonces en este caso ya entramos en materia. Aquí, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a partir del ejercicio de los casos donde nos dicen que dibujemos el campo dependiente. Dice, grafique los campos dependientes de las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias. De hecho, el segundo punto que nosotros tenemos de nuestra tarea es básicamente eso. Nos dan una ecuación diferencial. Eso es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Listo? ¿Por qué de primer orden? Porque sus diferenciales están en su primera derivada. Cuando ya son de orden superior es porque sus diferenciales se están derivando más de una vez. Así de sencillo. Entonces, esto básicamente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es por medio de un aplicativo que se llama GeoGebra. El aplicativo que nos permite a nosotros, pues, vislumbrar qué es lo que sucede con relación a la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, muchachos, simplemente es una familia de sucesos que se derivan a partir de un concepto que se llaman funciones. Las funciones son relaciones que se dan en un campo, en este caso, un plano cartesiano, en este caso R2, donde nos permite a nosotros entender cómo se comporta geométricamente una ecuación, en este caso, una ecuación diferencial. Y lo que nos pide el ejercicio simplemente es entender cómo es el comportamiento de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, veamos la primera. Si nosotros vamos acá, tenemos la primera ecuación diferencial que es 3x cuadrado, muy sencillo. Entonces, lo que hacemos nosotros, simplemente voy a ampliar un poco esto acá, simplemente es ir acá y escribir igual, campo de direcciones, y cuando yo le doy campo de direcciones aparece este pestañita, es muy lógico, es muy visible, perdón, y ahí aparecen varias opciones. En este caso, la segunda, la tercera y la cuarta opción son opciones un poco que se desbordan de los intereses que nosotros tenemos con relación a este ejercicio. Es decir, que siempre vamos a escoger la primera. ¿Por qué no las otras? Porque en las otras nos tienes un número, es decir, un valor numérico que nos parametriza el recorrido del campo de pendientes. Por ejemplo, si ustedes noten acá, nos piden un factor de longitud, que también es lo que nos dice, es que nos va a parametrizar el recorrido del campo de dirección. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros simplemente queremos conocer cuál es el campo de dirección, es decir, cómo se comporta la ecuación diferencial y cómo se comportaría la solución particular. ¿Por qué? Porque cuando yo grafico un campo de direcciones me está diciendo que la solución va a tener algún comportamiento particular. En este caso, si yo grafico la ecuación diferencial de y de x igual a 3x al cuadrado, pues note que simplemente voy a tener esta gráfica. No es más. ¿Qué coloco yo acá entre paréntesis? La ecuación diferencial. La función de la ecuación diferencial, es decir, la función que se va a a tener el proceso de diferenciabilidad. ¿Listo? En este caso es 3x. Ojo, coloco la 3x porque explícitamente me están diciendo que la diferencial de y con respecto a x es igual a 3x cuadrado. Es lo que me está diciendo. Entonces, esa es la función que yo voy a colocar. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta? Pues simplemente colocarlo correctamente. No debo colocar y igual a 3x cuadrado, no debo colocar de y de x igual a 3x al cuadrado, no. Porque el comando lo que nos permite a nosotros es entender el comportamiento de esa función que yo voy a solucionar. O sea, esa ecuación diferencial que yo voy a solucionar. En este caso es la función 3x al cuadrado. ¿Y por qué yo digo que hay que notar cómo se comporta la ecuación diferencial? Si ustedes ven esta gráfica, no sé, creo que se ve bien. Si la ven bien, ella es como un movimiento ondular. Ustedes ven, es un movimiento ondular. La función que aparece allí es una función cuadrática. Podemos decir que es una función que es familia de las ecuaciones cuadráticas. Pero la ecuación diferencial que aparece acá no es una ecuación cuadrática. O al menos eso es lo que yo puedo notar, ¿no? No sé ustedes cómo lo notan. ¿Cómo yo noto, pues, qué tipo de comportamiento tiene la gráfica?
o las gráficas o las familias de funciones allí. Simplemente parto de la izquierda y comienzo a hacer el recorrido verticalmente, perdón, sí, verticalmente y saltando hacia la derecha, línea a línea. Si yo salto de línea a línea, voy dándome cuenta que la función va teniendo un comportamiento, ¿sí? Como una ondulación, como una ondulación. No sé si alcanzan a ver mi puntero y esa ondulación va generando una gráfica. Si yo me paro en una línea y comienzo a trazarme por esa línea, voy teniendo un comportamiento. ¿Listo? Eso significa que si yo soluciono esa ecuación diferencial, la solución va a ir en esa dirección. Va a ir en esa dirección. Es decir, ella tiene que tomar un caso particular de esa familia de curvas. Hay infinidad de familias de curvas. Cada familia va a ser diferente. Unas van a estar más arriba, otras van a estar más abajo. Para anotar esto, pues nosotros en el ejercicio, perdón, el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior, perdón, en el ejercicio siguiente le decíamos solución de la ecuación diferencial de forma analítica. Si ustedes solucionan esa ecuación diferencial, pues vamos a llegar a la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Esa respuesta nos dice que es la ecuación diferencial, hago separación de variables, es decir, las variables en función de x a un lado, las variables en función de y en otra parte, integro a ambos lados, son integrales algebraicas, son muy sencillas, la integral de y pues es y, la integral de 3x al cuadrado, pues es 3x al cubo sobre 3, más la constante de integración, que en este caso sería la c. Quiere decir que la integral sería y igual, o la solución de esa ecuación diferencial sería y igual a x al cuadrado más c. Ojo porque acá hay algo interesante que debemos decir. Como aparece una c, esa c básicamente lo que nos está diciendo, voy a hacer algo para no tener que salirme cada ratico. Esa c lo que nos está diciendo es que hay una infinidad de situaciones para los casos hipotéticos de C. Bueno, aunque no lo podríamos hablar como hipotético, sino para los casos posibles reales de C, es decir, C puede tomar cualquier valor real. Si ustedes lo notan, si C vale 1, sería x al cubo más 1, si x vale 2, pues sería x al cubo más 2, es decir, C tomando cualquier valor real va a tener una función diferente. Entonces, ahí es donde cobra sentido las curvas o las familias de funciones que se dibujan acá. ¿Listo? Como ya sé que al solucionar la ecuación diferencial voy a tener la función y igual a x al cubo, entonces yo ya sé más o menos qué me tiene que arrojar la aplicación de GeoGebra. Es lo mismo. ¿Qué es lo que deberían ustedes hacer en este caso? Pues simplemente resolver la ecuación diferencial por medio de la aplicación de GeoGebra. Eso es mucho más sencillo. Ustedes escriben la palabra resuelvo, ahí les aparece, y aparece acá, resuelve ecuación diferencial de primer orden. Aquí vuelve y aparecen o se despliegan varias situaciones. En este caso vamos a tomar la opción 2. ¿Por qué la opción 2? Porque la opción 2 nos da un punto en F. Ese punto en F básicamente es lo que está sucediendo con el planteamiento del ejercicio que nos da el problema. ¿Por qué? Porque ese punto es el que nos permite a nosotros encontrar la solución particular. Entonces, si nosotros vamos acá, ¿no? Si nosotros vamos acá, dice que bajo la condición inicial de 2,8 se encuentra el valor de C. Es decir, ya sé que y es igual a x al cubo más c. Me interesa saber quién es c porque c es la constante de integración y como es una constante, es un valor particular, voy a conocer ese valor particular. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición inicial de 2,8. Si yo reemplazo ese valor, sabemos que una coordenada o un punto coordenado 2,8 tiene componente en x, tiene componente en y. En ese sentido, reemplazo los valores de x, reemplazo los valores de y logro a partir de ciertos cálculos algebraicos llegar a que C es 0. ¿Sí? 2 al cubo es 6, 2 al cubo es 8. Aplico su inverso, 8 menos 8 es 0. Quiere decir que C es 0. Por lo tanto, la solución particular es de y igual a x al cubo. Y si yo aplico esto en la ecuación diferencial, ¿me tiene que dar eso? Claro. Si yo acá coloco, entonces acá, ¿yo qué? Coloco la función, que la función es 3x al cuadrado. Y el punto es, ojo porque acá es lo importante, ¿no? GeoGebra me lee la coma
como cuando estoy apartando dos elementos, dos caracterizaciones diferentes o dos objetos. En este caso, un objeto va a ser la función, el otro objeto va a ser la coordenada. Y también cuando yo lo escribo entre paréntesis, él me lo va a interpretar como un punto coordenado. Entonces yo escribo acá 2,8, él ya me lo lee como un punto coordenado o un punto inicial. Yo acá le doy enter, va a demorarse un poquito, pero al final ella me va a botar la solución. Y la solución me la bota como ustedes pueden notar allí. Yo les había dicho al comienzo que esta lluvia de punticos va dibujando el comportamiento de las funciones solución de la ecuación diferencial. Pero cuando ya yo aplico el punto inicial, me permite a mí vislumbrar la solución particular. En este caso, la aplicación de GeoGebra nos dice que la solución es x al cubo. Profe, no aparece y. Efectivamente no va a aparecer y porque ya explícitamente se entiende que y es igual a x al cubo. De hecho, acá nos dice f de x es igual a x al cubo. Claro, acá dice resuelve ecuación diferencial bajo estas condiciones es igual a x al cubo. Entonces, en ese sentido me va a aparecer una variable en algún lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces, haciendo los procesos, haciendo los procedimientos, me voy a dar cuenta que la solución es correcta. ¿Por qué me doy cuenta que la solución es correcta? Por dos cosas. Uno, por el procedimiento analítico que yo estoy haciendo el ejercicio, es decir, resuelvo algorítmicamente la ecuación diferencial. Dos, porque inicialmente ya sabía que la ecuación diferencial de sus campos dependientes tenía ese comportamiento. Y tres, porque resolviendo la ecuación diferencial por medio de la aplicación de GeoGebra, me dice que la respuesta es x al cubo. Y me lo dice analíticamente y me lo dice geométricamente. Geométricamente me está mostrando una curva que tiene el comportamiento que tienen los campos dependientes, que es algo que yo les he retroalimentado a algunos. No sé si alguno de los que estamos acá le he retroalimentado eso, pero algunos me dibujan unos campos dependientes y la ecuación solución, la función solución no van no es correspondiente con los campos dependientes. Sí, o sea, no corresponde el campo dependiente. La solución de la ecuación diferencial y los campos dependientes de la ecuación diferencial deben ser correspondientes, deben tener un sentido geométrico, es decir, deben ser básicamente armónicos, ¿sí? Porque este es armónico con el movimiento que tienen los campos dependientes. ¿Listo? Básicamente eso es lo que tocaba hacer en el punto. Ah, bueno, en ese punto le decía, no, no, bueno, escribe el punto, voy a escribirlo como a 2,8. Y nos decía cómo es el comportamiento del punto de los campos dependientes en este punto. En este punto los campos dependientes van creciendo, ¿no? Acá la función va creciendo, entonces por lo tanto la pendiente o los campos dependientes alrededor del punto A, que es 2,8, es positivo. Esto la verdad no ha habido inconveniente, la mayoría lo ha hecho correctamente. De hecho, ustedes también lo hacen analíticamente, es decir, reemplazan los valores en la ecuación diferencial y el punto termina dando positivo o negativo y a los que les ha dado cero, pues simplemente dicen que no hay pendiente en este caso. ¿Listo? Hagamos otro de los que tenemos acá propuestos. Igual, si tienen una duda, pues por favor no duden en preguntar. El otro. Y de x es igual a menos y sobre x bajo la condición inicial de 1,2 o y de 1 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, voy acá y me dicen, voy a simplificar estos, y me dicen que dibujo el campo dependiente. Acá tengo el campo dependiente. Pues yo digo, a mí me gusta más la palabra campo dependientes, pero pues en el aplicativo dice campos de direcciones, que es lo mismo. ¿Listo? Voy nuevamente al mismo, dibujo la función. En este caso, la función está dada implícitamente en función de x e y, es decir, es una función implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que no está solamente y, no está solamente x, sino que están las dos anudadas por una operación. En este caso, la operación es la división, porque me dice que y está siendo dividida por x. ¿Listo? Y ya. Aquí, ya si ustedes notan, ahí está la ecuación de los campos dependientes. A veces, muchachos, también he notado que ustedes lo hacen y los campos de direcciones no son visibles, es decir, uno va a hacer el proceso de retroalimentación y no se ve no se ve con claridad el campo de direcciones. Es importante porque es que a mí me interesa saber la interpretación que ustedes le estén dando al campo de direcciones.
Y si yo no logro visualizarlo, pues no puedo saber. Bueno, acá hay algunas preguntas. Me dice, profe, buenas noches, ¿puedo revisar el C, por favor? Listo, ahorita hacemos el C, Rosana. Graficar punto 4 en GeoGebra, cualquier serie de comando o estructura para poder graficar el ejercicio. Marcos, para allá vamos. La idea es que yo quiero, pues la idea mía es que ustedes tengan claro cómo graficar esos ejercicios que son notoriamente más simples al momento de graficar una función que ya no la da una aplicación, para mí es básicamente lo mismo, solamente hay que tener en cuenta algunos detallitos allí, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Listo, Marcos y Roxana, ahorita hacemos el segundo, el tercero. Listo, como ustedes pueden notar, acá los campos de direcciones tienen un comportamiento. Ustedes ven, ellas se van entrando, se van pegando a la línea horizontal, es decir, al eje Y, al eje X, se van pegando al eje X. Si yo resolviera esta ecuación diferencial, muchachos, pues acá es muy sencillo, hay que hacer cambio de variable, perdón, separación de variable, integro ambos lados, allí me va a salir como, me va a salir como dos logaritmos, exponencial a ambos lados y termino haciendo algunos cálculos y listo. Entonces, aquí simplemente digo lo mismo, resuelvo, esta no me sirve, ya dijimos que esta no me sirve, voy con la primera y escribo la función sobre X y el punto, no sé cuál era el punto, a ver si alguien se acuerda del punto. Es 1,2. ¿Listo? Entonces escribo acá la coordenada, abro paréntesis, muy claro, y escribo 1,2. Y ahí está. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial de menos y sobre x, la solución debe ser 2x. Perdón, 2 sobre x. Claro está, al reemplazar el punto inicial 1,2. Cuando yo resuelva esa ecuación diferencial, pues muy seguramente me va a dar la solución más c, y al hacer aplicar el valor inicial, pues me va a dar el valor de c igual a 2. Eso que ahí tiene que haber ese cálculo. Pero entonces noten lo que yo les estaba diciendo hace un momento. El campo de direcciones tiene una armonía con la solución particular del ejercicio. ¿Listo? Esa es una forma de nosotros poder visualizar que realmente el ejercicio está correcto. Porque si el campo de direcciones tiene este comportamiento, la solución está correcta, pero la gráfica no, de pronto te estás equivocando acá. ¿Listo? Pero básicamente es eso, muchachos, no es más. O sea, digamos que estos dos ejercicios es muy sencillo porque todo me lo hace GeoGebra. GeoGebra me da la indicación, simplemente corroboro por medio de ella cómo sería la solución. No sé si hasta ahí hay preguntas, inquietudes. Sana dice que hagamos el C de y de x es igual a secante de x. Mientras voy escribiendo esta, si tienen alguna pregunta me la pueden decir. Lo mismo, campo direcciones, y acá es secante de x al cuadrado, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado cuando son funciones trigonométricas porque ellas son ya funciones establecidas. Entonces, si es que ahí me apareció secante, voy a escribirla nuevamente. Acá si yo escribo sec, GeoGebra inmediatamente me va a permitir a mí, o me da una gama de posibilidades, secante, y acá me da dos opciones, que sea con el argumento en X, porque a veces me lo da libre, porque yo puedo tener secante de un ángulo doble, secante de un ángulo triple, secante de un ángulo medio, bueno, hay muchas posibilidades. ¿Listo? Entonces escribo secante X y me dice que es secante al cuadrado. ¿Listo? No me está reconociendo el secante aquí. Vamos a hacer algo. Voy a meter todo entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. Listo acá. Espera que no me está permitiendo. Secante cuadrado de X.
Ahí está. ¿Listo? Listo, los campos de direcciones, secante cuadrado de X y me da todas esas direcciones. Ese es el campo de direcciones que me bota, no hay mucho más que decir allí, pues digamos que la función secante es una función pues trascendental, es una función trigonométrica, tiene un comportamiento de periodicidad infinita, es decir, que tiene el mismo periodo segmento a segmento, intervalo a intervalo, por lo tanto siempre va a ser el mismo resultado. Entonces, quiere decir que por eso los campos dependientes, si ustedes notan, hay unos intervalos que son digamos que es un detalle que hay que analizar allí. Ya, si yo resuelvo la ecuación diferencial, entonces nuevamente, si yo aplico secante de x y el punto, creo que el punto es pi, cero. Acá hay una particularidad, ¿no? A mí pi, acá me lee, vamos a ver si me lo lee así, pi, cero. Y ahí está. Entonces no podré escribir pi, o sea, no tengo el comando de pi, pero entonces si yo escribo la palabra pi, él me reconoce que estoy hablando, pues, del número constante pi. En este caso, pues, sería simplemente escribir pi, cero y ya me da. Y la solución que me está dando la solución de la ecuación diferencial, pues, es tangente de x. Y como ustedes pueden notar, está la gráfica de la tangente. Como les decía, es una función trigonométrica de periodicidad infinita, entonces siempre va a tener el mismo periodo como se está notando de esta forma, pero la idea es la misma, siempre va a tener el mismo comportamiento, es decir, los comportamientos van a ser similares según el campo de direcciones. Listo. Ok, entonces, si todo está claro hasta ahí, podríamos avanzar a las aplicaciones. No sé si hasta ahí hay preguntas, si hasta ahí está claro cómo poder incluir una función en los campos de direcciones, resolver la ecuación diferencial por medio de GeoGebra y poder contrastar, verificar que la solución es correcta a partir de la situación analítica que ustedes hagan o los procedimientos analíticos que usted haga a partir del campo de direcciones y a partir de la ecuación gráfica, de la función gráfica que nos está dando la solución. ¿Hasta ahí es claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En mi ejercicio, pues lo acabas de explicar ahí, pero yo te iba a preguntar si al hacer menos 3y sobre 2x, al colocar y y x, me cambia el resultado en GeoGebra o no tiene nada que ver. Claro, claro, porque es que tiene, pues son dos funciones similares, pero no son funciones iguales. Si la función tuya es menos 3y sobre 2x, pues eso es lo que tienes que colocar en GeoGebra o en el aplicativo para que te bote el campo de direcciones. Eso va a permitir hacer un cambio. Recuerda que una función es un comportamiento que tiene un tipo de movimiento. Puede ser constante, proporcional, inversamente proporcional. Entonces, cada número, eso se convierte en un factor. Entonces, si ese factor es 3, pues es lo que tú tienes que tener en cuenta que te va a hacer variar la gráfica. Tal vez la gráfica no varíe mucho porque en última se vuelve una constante. Cuando tú multiplicas una gráfica por una constante, la gráfica puede cambiar de dirección, de forma, puede ser un poco más amplia, puede ser un poco más pequeña, depende de la constante por la que se está multiplicando. Porque básicamente esa función que tenemos acá, la que hicimos, se estaría multiplicando por la constante 3 medios o menos 3 medios, ¿sí? Entonces, sería como eso. Pero sí te va a cambiar, de alguna forma te va a cambiar. La Listo, solución profe, también te va a gracias. cambiar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, pues estos son procedimientos analíticos que yo había traído para que ustedes lo vieran. Por ejemplo, este está de este logaritmo natural. Esa era la ecuación. Como les digo, siempre separamos variables, se integran en ambos lados. Ojo, depende de la integral, asimismo yo procedo para solucionarla. Por ejemplo, esa integral del logaritmo natural de x, pues uno lo resuelve por la o el método de integración por partes. Recuerden que integrar por partes es simplemente hacer dos cambios de variable, en este caso de u y de b, perdón, u y de b, en este caso yo llamo al logaritmo natural como b, y a de u igual a de x. Eso es importante, pues porque digamos cuando yo haga las derivadas, pues eso me va a permitir a mí simplificar un poco las variables. El esquema de integración por partes siempre va a ser
U por B menos la integral de B por du. Por ahí hay una retaíla que dice que es una vaca vestida uniforme menos una vaca, perdón, una vaca menos una vaca vestida uniforme. Así es una forma de aprender, de memorizarlo, ¿no? Memorizarlo porque memorizar es diferente de aprender. Variables se integran o se derivan y me permite a mí resolver esta ecuación diferencial de forma un poco más sencilla. Acá, vuelvo y digo, si me dan un punto inicial o si un valor inicial, pues ese valor inicial me permite a mí conocer la constante de integración. En este caso, la constante de integración nuevamente es 0. Quiere decir que la solución es x del logaritmo natural menos x. ¿Listo? Si yo hago eso en los campos dependientes y hago eso en la solución de la ecuación diferencial, pues me va a permitir a mí llegar a esto mismo. O sea, GeoGebra me tiene que botar a mí esto mismo, de pronto con un procedimiento algebraico, es decir, factorizando esta x. Si yo factorizo esta x, pues me quedaría x, factor del logaritmo natural menos 1. ¿Sí? Es una forma en la cual podría quedar. Pero digamos que no quiere decir que si me lo arroja de esta manera o me lo arroja de otra forma, esté mal. Estaría bien, solamente que hay un procedimiento analítico allá. ¿Listo? Y lo mismo, voy a campo de direcciones, coloco la función, que en este caso es logaritmo natural, voy a resuelvo la ecuación diferencial, coloco la función que es logaritmo natural y el punto que es 1, menos 1 y me va a botar esto mismo. Y el campo de direcciones y la solución particular tienen que tener una armonía uno con otro. ¿Listo? Listo. Aplicaciones. Las aplicaciones hasta ahí, muchachos, pues básicamente es es una transferencia de un modelo matemático a un modelo real o a una situación real. En pocas palabras, lo más correcto es decir que hay una situación real que se modela a una ecuación diferencial. Es decir, que se puede solucionar por una ecuación diferencial. La mayoría de personas creen que todo en la vida se soluciona por regla de tres, ¿no? Hay cosas que no se van a solucionar por regla de tres, pero a veces las reglas de tres permiten modelar una situación real. Entonces, una situación real se modela por medio de una regla de tres y permite un producto matemático, esto es muy importante, un producto matemático que se puede convertir en un producto de información. ¿Qué es un producto matemático? Es un resultado numérico, es decir, del mundo de las matemáticas, es decir, una gráfica. Esos son productos matemáticos. Pero los productos de información me deben a mí llevar a una respuesta. Por ejemplo, acá dice, encuentre el valor de la temperatura del chocolate después de un minuto. Esto es un vacío, es decir, esto es algo que yo no conozco porque me preguntan la temperatura. Como no conozco la temperatura, debo conocer la temperatura. Cuando yo resuelva y haga los cálculos, voy a conocer la temperatura, pero esa temperatura va a ser un número, es decir, va a ser un producto matemático. ¿Yo cómo lo llevo a un producto de información? Pues simplemente digo que la temperatura del chocolate después de un minuto o 60 segundos va a ser de determinada grados Celsius. Eso es un producto de información. ¿Por qué hago esta acotación? Porque muchos aquí, bueno, no sé si aquí en esta charla, pero sí he estado revisando, observando y retroalimentando algunos trabajos donde llegan a la respuesta y la respuesta, perdón, donde llegan al producto matemático, pero no responden a la pregunta, al vacío de información del problema. Es decir, que en últimas no están haciendo el problema. Sí, claro, están haciendo una estructura, unos procedimientos, hay unas justificaciones, pero si el problema es saber cuál es la temperatura, y tú no respondes esa pregunta, pues básicamente el problema se queda sin solucionar. Es decir, cuando ustedes sean ingenieros en sus trabajos, qué sé yo, por ejemplo, voy a decir algo que de pronto sea muy incierto. Una persona que estudia ingeniería de alimentos y le digan, el empleador le diga cuánto tiempo durará X alimento en descomponerse bajo ciertas pues, condiciones climáticas, pues tú no vas a pasarle un papelito por debajo de la puerta que diga 8. Esa persona va a decir, bueno, pero ¿hecho qué? O sea, eso tiene que decir, ¿qué tiene que ver? Tienes que dar un producto de información, es decir, a partir de ciertas condiciones climáticas, bajo las condiciones de las parametrizaciones dadas, pues el alimento durará 8 días para entrar en el proceso de descomposición. Por lo tanto, punto. Eso sería un producto de información. Y a partir de eso, ustedes aprenden a tomar decisiones. Es importante que el producto se someta a una temperatura a menos tantos grados para que se conserve más. Bueno, en fin, ya ustedes saben más que yo en esa parte.
Es importante que nosotros nos acostumbremos a dar respuestas argumentativas que le den sentido al problema, porque es que ustedes como ingenieros o todos nosotros como seres humanos debemos dar productos de información que nos vuelvan a conectar con la vida real. Por eso es que a veces la matemática está tan desconectada de la vida real, porque nos acostumbramos tanto a dar resultados netamente numéricos, netamente geométricos, netamente algebraicos, pero no hay una conexión con la realidad. Pues esas decisiones, esos productos de información vuelven y nos conectan a la realidad. La matemática nos soluciona un problema, pero nosotros debemos interpretar ese resultado para darle sentido a la solución del problema. Listo. Bueno, quería decir eso. Voy a leer algunas preguntas del chat. Dice, tutor, para graficar el punto 4 en GeoGebra, ¿cuál sería el comando o estructura para poder graficar el ejercicio? Ya vamos a ver. Ojo porque cada uno de ustedes tiene un ejercicio diferente, entonces los ejercicios van a tener una variabilidad gigantesca. Entonces, lo que buscamos con estos encuentros es que ustedes tengan algunas ideas claras, aplicables a sus ejercicios, a sus problemas, y de esa forma ustedes pueden darle solución. También me interesa, también me falta eso. Listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces dice, una taza de chocolate caliente se encuentra inicialmente a 60 grados Celsius. Después de 20 segundos, T igual a 20, la taza de chocolate está a 43 grados Celsius. Si la temperatura ambiente es igual a 20 grados Celsius, encuentre el valor de la temperatura del chocolate después de un minuto. A ver, ¿quién me dice tres cosas interesantes de este problema? Tres cosas que podemos sacar así como de la bolsa rapidito que nos sirva a nosotros para solucionar el problema y para una buena respuesta. A Que ver, ya tenemos tres valores. O tenemos sea, tres los valores. grados iniciales de la taza, de la temperatura de la taza, el tiempo, ¿cierto? Sí, Erika. Bueno, veo esos dos. Esos Listo. podrían servir para empezar a hacer nuestro análisis. Ok, hay una temperatura inicial, ¿no? Que es de 60 grados. Cuando dicen que hay una temperatura inicial, quiere decir que ¿qué tiempo tenemos? Pues ahí sería 20. 0. Cero, T sería cero, ¿cierto? Ya después nos Ajá. dicen que hay otro dato, es decir, 20 segundos después de 20 segundos, la taza de chocolate está a 43. Y nos da un dato, ¿no? Que ese dato Ujú, dice que la temperatura ambiente es de 20 grados. Eso va a depender ujú, mucho de cualquier punto cualquier punto geográfico, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en Bogotá, pues la temperatura ambiente va a ser distinta si yo estoy en Barranca Bermeja, ¿no? De pronto la temperatura ambiente sea 35, 30, en el mejor de los casos. ¿Listo? Por tomar esos dos casos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, por eso este dato es muy importante. Adicionalmente, hay un dato que es disruptivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que rompe un poco la idea con la que se venía hablando. Nos venían hablando de segundos, ¿no? 20 segundos, 0 segundos, y después nos hablan de un minuto. Cuando yo pueda dar la respuesta, debo tener en cuenta este dato, porque el problema me está hablando en la unidad de medida segundos, y después al final me pide una respuesta basada en una unidad de medida que ya sería un minuto. Ahí debo hacer una conversión muy sencilla, ¿cierto? Pero debo hacer la conversión. Ok. Entonces, con base en eso, ya pueden. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya el problema lo teníamos. El caso anterior, el problema está ahí dado. Hay datos muy importantes, la condición inicial después de 20 segundos, la temperatura ambiente y, en este caso, pues el tiempo en el cual yo debo calcular el comportamiento del cambio de temperatura en este caso, el chocolate. ¿Listo? La Profe, ecuación diferencial. esa ecuación es la de la ley de Newton de enfriamiento. Sí, es la ley de Newton de enfriamiento. Mira que las características del problema nos lo permitió a nosotros entender, porque hay un cambio de temperatura, ¿cierto? Y el artículo, en este caso el objeto, tiene un cambio de temperatura. En este caso el cambio de temperatura es decreciente. Puede ser el caso que el cambio de temperatura sea creciente. ¿Listo? Ahora, también el problema nos decía, bueno, en la plantilla, porque en la plantilla iniciaba diciendo que cómo era, cualquiera lo que se quería solucionar, pues el problema nos pedía una representación gráfica. Esto es importante porque algunos hacen dicen el problema, dice que hay un cambio de temperatura, entonces el chocolate estaba caliente, se va a enfriar. Sí, eso es una descripción que no está mal, pero no es lo solicitado. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis.
Por eso les decía que es importante que ustedes tengan la plantilla como un hilo conductor, es decir, la plantilla nos permite a nosotros no salirnos de cauce de lo que yo debo solucionar. Cuando yo me desprendo de la plantilla, que es lo que he encontrado, comienzan a hacer muchas cosas, entonces comienzan a hacer una cosa, comienzan a hacer otra, entonces se da cuenta uno que hacen un poco de cosas que está bien, no está mal, pero pues no es el propósito. Y quiero traer un caso, porque a veces nosotros vemos, pero es que eso es una tontada, pues si no está mal, pues ¿por qué no lo quieren quitar? No es que se lo queramos quitar, simplemente es que la idea es que ustedes lo vean siempre desde un punto de vista muy profesional. Si a mí me dicen es que usted tiene que ser un detalle analítico de cierto producto, pues yo hago eso, ¿no? Claro, necesito una información, la deduzco, la analizo y entrego esa información. Pero pues yo no puedo entregarle a un cliente, a un empleador o a una empresa un conjunto de información que en última lo que ella necesita es algo muy puntual. Uno para tomar decisiones en la vida real necesita cosas muy puntuales, muy sencillas. Es decir, entre más enredado yo esté, entre más vuelta le esté ya dando la situación, pues más difícilmente llego a la solución particular. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta esas cosas que le dan simplicidad a los problemas. ¿Listo? Entonces ahí tengo la ecuación diferencial que modela el problema y esta es, en este caso, una forma de representar cómo se está comportando. Note que yo coloqué una gráfica en GeoGebra que ya va descendiendo. ¿Por qué va descendiendo? ¿Quién me dice por qué tiene sentido esta gráfica? porque es de Porque pues a enfriamiento, medida es que baja de pasa el temperatura. tiempo, el chocolate se enfría. Se está Entonces enfriando. por Ok. eso va descendiendo. Va descendiendo, muy bien. Pero ¿por qué no sobrepasa los 20? ¿Por qué se mantiene allí como asintóticamente? Recuerden que una asíntota es simplemente una recta que se aproxima o una curva que se aproxima a ese punto, pero no llega a ser ese punto. Porque es la temperatura ambiente. ambiente. Ahí decía que Muy, era 20 grados. muy bien, Erika, efectivamente. El chocolate va a alcanzar una temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente cambia, pues la gráfica va a cambiar. Ojo porque esos son ejercicios que tienen unas parametrizaciones particulares, pero si ya hay una variación, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que su vecino se puso de chistoso y quemó la casa. Puede suceder, ¿no? Es muy, pues extremo, pero digamos que es una condición a considerar, ¿no? Entonces digamos que eso hace que haya un cambio en el ambiente. Entonces la gráfica va a cambiar. ¿Listo? Porque la temperatura ambiente cambia. O de repente la temperatura estaba a 20 grados, pero comenzó a llover y comenzó a cambiar también el clima o la temperatura, entonces también cambian las condiciones. Pero en este momento, de forma pragmática, podemos decir que la gráfica simula la situación, ¿cierto? Es decir, uno ve esto y uno dice, ah, sí, sí hay un entendimiento del problema. ¿Por qué un entendimiento del problema? Porque el estudiante está comprendiendo que la temperatura va a tener como un reposo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí no he hecho nada más, no he hecho algo que no sea difícil. Ahora voy así a lo que nos interesa, el campo de direcciones. En este caso, si ustedes notan, tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la función? ¿Cierto? Aquí alguien nos hacía ahorita la pregunta, déjame ver, yo creo que no puedo llegar al chat. Sí, entonces Marcos Fidelno decía que cómo yo sé qué es o cuál es la gráfica que yo en este caso interpretar, cuál es la gráfica que yo debo allí poner para que me dé el campo de direcciones. Esta es la pregunta que yo debo plantearme. ¿Qué creen ustedes? Mire que el problema nos está planteando esto. No tengo mayor información, pero ya con esa información yo debo poder llegar a la idea de cómo sería el comportamiento de los campos de direcciones. Voy a hacer una pregunta puntual. ¿Cuáles son las variables que están inmersas allí? ¿Cuáles son las variables que Temperatura y están? tiempo. Temperatura y tiempo, listo. Ok, ahora vamos más allá. Esas variables, temperatura y tiempo, tienen un comportamiento de dependencia e independencia. Es decir, la temperatura va a cambiar conforme el tiempo pasa, ¿cierto? Es decir, si yo miro el tiempo cero, la temperatura del chocolate es como me lo pusieron a mí. Pero si el tiempo va variando, nótese que el problema también me dijo que la temperatura va variando. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable independiente?
Dependiente es la temperatura. Dependiente es la temperatura, muy bien, y la independiente sería Pues el tiempo. el tiempo, ¿cierto? El tiempo, pues casi siempre, para de pronto no equivocarnos en algún momento, el tiempo va a ser siempre la variación independiente, porque el tiempo siempre se va a mover libremente. En ese sentido, si ustedes notan, acá la función de la ecuación diferencial, la integral, ¿cuál sería? ¿Qué variable me está implicando? ¿La dependiente o la independiente? ¿Cómo es la pregunta, profe? Acá en la ecuación diferencial, recuerden que los primeros ejercicios que nosotros hicimos, voy a volverme un poco, por ejemplo, acá este que graficamos nos aparecía la diferenciación de y con respecto a x y al lado derecho nos aparecía la función que nosotros colocábamos en el campo de direcciones que nos permitía conocer pues, el comportamiento del campo de direcciones. Y nosotros decíamos, que mira, acá nos está poniendo la variable x. La variable x era ¿qué? La variable independiente. Pero era importante entender cuál variable estaba allí o qué función estaba allí inmersa. Acá llega Acá llegamos a una situación similar porque la diferenciabilidad de la variable dependiente con relación a la variable perdón, de la variable dependiente con relación a la variable independiente nos está dando una función. Esa función está integrando ¿a quién? ¿A qué variable está integrando? La temperatura Y la y temperatura el es una tiempo. variación. La temperatura es una variación ¿qué? ¿Dependiente o independiente? Independiente. No, recuerde que la de independiente es la del tiempo. Dependiente. Dependiente. Ah, perdón, Dependiente. dependiente. Listo. Tranquila, Erika. En ese sentido, ya yo tengo un insumo. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, GeoGebra no me va a leer a mí la variable t, la variable pues, t mayúscula, ni la variable b, ni la variable d, que es uno de los errores que han cometido la mayoría. GeoGebra me va a leer dos tipos de variables. ¿Qué tipos de variables me está leyendo GeoGebra? X y Y. ¿Cómo? O sea, GeoGebra te lee X y Y. Tendrías que ubicar Exactamente. las variables, cuál sería X y cuál sería Y. ¿Sí? Exactamente, pero más allá, Erika, porque nos está leyendo solamente X y Y, pero ¿cómo lee GeoGebra Y y cómo lee GeoGebra X en términos de comportamiento? Función y punto, no. Sí, son funciones y las funciones tienen esa característica, que unas son dependientes y las otras son independientes, es decir, tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. La componente en Y va a ser la dependiente y la componente en X va a ser la independiente. ¿Esto por qué lo traje a colación? Porque si yo quiero graficar esta función, yo debo saber cuál va a ser la variación independiente y con base en eso, pues asimismo debo hacer el registro. Aquí debo hacer un cambio un cambio variable, es decir, que a t y a t minúsculas las debo cambiar. ¿Por qué las debo cambiar? Por dos variables que me lea GeoGebra. Si yo no las cambio por unas variables que me lea GeoGebra, pues GeoGebra no me va a resolver el ejercicio, porque no reconoce la variación. Entonces, ¿t qué variación sería en GeoGebra? ¿O qué variable tendría GeoGebra? Perdón, ¿qué variable sería t en GeoGebra y qué variable sería t minúscula en GeoGebra? Yo creo que la Y es la independiente, X. ¿cierto? La y no, la y es la dependiente. Recuerden que y es la La variable X Sí, dependiente. si la Y es la dependiente, entonces sería temperatura. Exactamente. X. Entonces, ¿cómo debería Y escribir tiempo esta X. ecuación en GeoGebra? Esta que estoy señalando con el puntero, ¿cómo la debería escribir en GeoGebra? Yo tengo una duda con eso también, lo que sería acá por X menos 20 No, no sería x, porque x sería la variable para t minúscula. y sería Y. Sería Claro, y. Que es porque, y vamos a razonar un poco, mira, la variable dependiente es la variable que depende de otra para tener un cambio, ¿cierto? En este caso, y siempre depende de x para tener un cambio, o sea, eso lo sabemos nosotros en las funciones. Y acá hay dos variables, la t mayúscula, t minúscula.
una de ellas depende de otra para tener un cambio. ¿Cuál es la que depende de la otra para tener un cambio? Lo acabamos de decir hace unos 3 minutos, yo creo. T mayúscula, ¿cierto? Porque T mayúscula está conformada ¿por qué? Por la temperatura y T minúscula por el tiempo. Entonces dijimos que, perdón, si transcurría el tiempo, la temperatura cambiaba. En ese sentido, la variable dependiente sería T, y como en GeoGebra la variable dependiente es Y, pues yo hago ese cambio de variable. Entonces, en lugar de escribir T menos 20, voy a escribir campo de direcciones aquí, y no voy a escribir T menos 20, voy a escribir Y menos 20. ¿Listo? Ojo, me falta algo, me falta la K, ¿cierto? Aquí en la K voy a hacer un poco, voy a decir lo siguiente, y es que la K es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Como no la conozco, no empezaba a hacer el ejercicio, pero ustedes ya han hecho algunos ejercicios. ¿Qué valores siempre ha tomado K? Es decir, ¿cuáles son los valores que va tomando K? Para quienes hicieron ya el ejercicio del punto 4, ¿qué valor les dio K? Pues para mí K fue Decimal. exponencial. Sí, pero K, recuerden que nosotros lo encontrábamos y nos daba un valor decimal, un valor entero. ¿Cómo les dio? Decimal, entero, mayor a 1, menor a Decimal. 1. En mi caso, Decimal. decimal. Exactamente. En mi caso Siempre, también decimal, profe. exacto, muy bien. Es decir, que ese valor decimal, valor de K, ojo, no quiere decir que siempre va a ser decimal, pero, por eso le decía al comienzo, con el ánimo de no equivocarnos, lo vamos a tomar decimal. Entonces voy a escribir que K es 0.5. ¿Listo? Y ahí está. Y ahí me aparece el campo de dirección. Entonces me dice, profe, pero es que no se ve nada. Ah, claro. Recuerden que yo les dije al comienzo que las funciones, como son grandes, ¿cierto? Mire que ya estamos hablando del valor 20, pues yo debo aproximarme a esos valores. Es decir, debo analizar los valores cerca del 20, ¿no? O valores grandes. Ah, mira que ya acá aparece el campo de direcciones un poco y con más sentido. Mira que la temperatura es 20, ¿no? Como lo habían visto anteriormente. En ese sentido, aquí ya tengo una gráfica que tiene un comportamiento un poco más correspondiente con lo que yo había planteado inicialmente. ¿Están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo conmigo? Ya. Está bien, profe. Pues, yo la veo diferente. La vez diferente a como lo planteamos hace un momento. Sí, ahí se ve creciente. Ahí se ve creciente, listo. Ojo porque es lo que yo planteé inicialmente como un bosquejo, ¿no? Ojo porque un bosquejo es una forma de analizar de forma representativa algo que yo estoy, pues, realizando. Pero no quiere decir que eso sea lo que es, ¿no? Tiene un comportamiento, por eso al comienzo les decía, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido porque se estabiliza en la temperatura 20. Pero bueno, note que yo lo que quiero saber es el campo de direcciones para este ejercicio y analíticamente el ejercicio me dice que va tomando esta forma. Si yo resuelvo la ecuación diferencial, voy a hacer lo mismo. Resuelvo la ecuación diferencial y voy a escribir lo mismo. Ya tengo la función, mira que ya la había construido inicialmente. 0.5, que es la constante, y menos 20, que sería la función de integración allí. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ya 60, 60. 60. 60. 60. Listo. En ese sentido, si ustedes notan, acá está. Esta sería la solución. Mira que acá me está botando a mí la solución. No sé si lo logran ver. Y acá me está botando. Resuelve ecuación diferencial. La constante 0.5. 0.5 por y menos 20. Bajo el punto inicial de 0,60. La solución es 40 por Euler a la 1 medio de x más 20. ¿Listo? Y me da la solución. Ojo porque ya yo sé cuál es la solución de la ecuación diferencial, que era lo que nos habíamos preguntado inicialmente. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Perdón, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial que me modela el problema? Acá la tengo, ¿no? Esta es. ¿Listo? Ojo, claro, van a haber algunas variaciones porque yo estoy
haciendo una estimación de K, porque K dije que era un medio o 0.5, pero en realidad no lo sé con exactitud. Eso es lo que voy a hacer desde el punto de vista analítico. Sin embargo, tengo el comportamiento. Ahora analicemos la gráfica. ¿La gráfica se comporta de forma armónica con el campo de direcciones? Sí, hay un comportamiento armónico. Tal vez nosotros decimos, profe, pero entonces, ¿cómo interpreto yo los valores negativos? Porque estamos tomando valores negativos en el plano cartesiano. Pues básicamente, la representación que nos está haciendo GeoGebra es que hay un punto inicial. Mira que yo voy pasándome por acá, si me paro por el punto 0, que sería el eje Y, desde la temperatura 60 comienza a disminuir hasta alcanzar los 20, hasta aproximarse hacia la temperatura ambiente. Ya la parte, digamos, de los negativos la interpreta GeoGebra como una forma ascendente en el tiempo, ¿no? Lo está tomando desde esa perspectiva, es decir, si los vemos desde los valores absolutos, acá GeoGebra lo toma desde valores absolutos porque pues, no hay un plano cartesiano que grafique el tiempo con relación a otra cosa, ¿no? Ahí ya uno se aprovecha de los fundamentos un poco teórico-prácticos y uno dice, ok, yo puedo ver la gráfica de derecha a izquierda, ¿cierto? Donde 0, el valor absoluto de -10 pues es 10, entonces digamos que allí van pasando los tiempos, ¿listo? Quiere decir que después de ciertos minutos se va alcanzando la temperatura de 20 grados, ¿listo? Pero mira que a mí me interesaba esta parte que es la forma de llevar a la gráfica sus ejercicios. ¿Qué es lo que ya ustedes van a hacer ahorita que tengan este aprendizaje? Pues decir, ok, entonces lo primero que yo debo hacer es analizar cuáles son las variables dependientes e independientes de mi problema. Estoy hablando de bacterias. Estoy hablando de bacterias con relación al tiempo. ¿Cuáles son las variables allí dependientes? ¿Cuáles son las variables independientes? La variable de bacterias, que la estoy representando por B, es dependiente. ¿Cómo sería la correspondiente en GeoGebra? ¿Será Y? ¿Será X? Ok, sería Y. Entonces, con base en eso, usted va a hacer ya su campo de direcciones con un poco más de argumento y sentido, en este caso, conceptual. Listo. Y una vez tengo eso, bueno, todo eso ustedes toman pantallazo y lo van pegando ¿qué? En su plantilla de solución, pero ya digamos que nos vamos acercando a la Esto básicamente es lo que teníamos allí. La solución, acá está. El campo de direcciones. Esto es lo que teníamos allí, que lo construimos entre todos. Y esto, pues, en la mayoría, la verdad, muchachos, yo no he visto que se equivoquen en mucho. O sea, todo esto ustedes lo hacen correctamente, en su mayoría perfectamente. Acá, pues, hay un cambio de separación de variables. Son siempre, pues, integrales muy sencillas. Una integral logarítmica, una integral de una constante. Acá se hace una forma de organización o despeje de la función dependiente y llegamos a esto, ¿cierto? Se llega pues a la función, mire que la función solución sería TDT es igual a C por Euler a la K por T más 20, ¿no? Usando la condición inicial, llegamos a que C es 40. Siempre es claro que hay que hacer algunos cálculos. T es 0, quiere decir que K por 0, pues es 0, Euler a la 0 es 1, quiere decir que C por 1 es C, y pues allí despejo el 20 y el 60, eso me da 40, quiere decir que C es 40. Y lo mismo, ¿no? Vuelvo, como ya tengo el valor de T, perdón, de K, perdón, de T en este caso, de C en este caso, pues simplemente vuelvo y hago la aplicación del otro valor, que sería a partir de 20 segundos, la temperatura baja a 43, T de T, pues es la variable dependiente, quiere decir que cuando T valga 20, T de T vale 43, y nuevamente hago un proceso de despeje, esos ya son problemas algebraicos o ejercicios algebraicos, y acá llego a que K es menos 0,028. ¿Listo? K es igual a esto. Entonces, aquí ya simplemente la solución sería esta. Esta sería la función solución. Esta de acá, ya tengo acá. Por los procesos aritméticos y algebraicos que hice, llego que la función, ojo esto, la función particular, la función general, la función general era la que tenía la C. La función particular es esta. ¿Listo? Y ya, esto que está acá es un producto matemático. Esta no es la respuesta al problema, es un producto matemático.
con base en este producto matemático, yo tengo la respuesta. Claro, me están preguntando que qué pasa después de un minuto. Un minuto, básicamente, haciendo la conversión a segundos, son 60 segundos. Quiere decir que ya no voy a hablar de T de 1, sino T de 60. Y T de 60 es 27.45. Quiere decir que la respuesta debe ir en esa dirección. Es decir, la respuesta es decir que a partir de los 60 segundos, la temperatura va a perfilarse a partir de los 27.45 grados Celsius. ¿Ok? Listo, entonces yo puedo corroborar acá algo. Ya sé quién es K. Mira que K es 0 menos 0.028. Si yo voy al campo de direcciones que me inventé aquí el valor de K y cambio el valor de K por menos 0.028, el campo de direcciones cambió. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer aquí. Si cambio la K que me inventé allí por menos 0.028, el campo de direcciones cambió. Y aquí ya tiene mucho más sentido, ¿no? ¿Quién me dice que no? Es más, si yo trazo la recta y igual a 20, que es la recta asintótica, pues mire lo que está pasando. ¿Sí tiene más sentido, muchachos, o no? Claro que sí, profe. Listo. Entonces mira que ahí yo tengo dos panoramas. Uno, que es un poco estimativo, decir cómo se va a comportar. Es que es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo se va a comportar el campo de direcciones de mi problema? Ah, es que no conozco K, pero es que yo quiero saber a dónde debo llegar. Ah, ok. Como debes saber a dónde debes llegar, pues haga una estimación. Mira que GeoGebra no te va a cobrar más ni mucho menos porque tú hagas una estimación y después la corriges. ¿Cierto? No está de más, no está de más, obviamente. Entonces, ahí está. Mira que acá empieza a descender ¿desde dónde? Desde 60 segundos, ¿cierto? Perdón, desde 60 grados Celsius comienza a descender, a descender, a descender, a descender. Y después de 60 segundos, que mira acá estoy parado en 60, subo y me doy cuenta que en ese punto el valor de Y es de más o menos 27 como algo. Ah, es decir, es lo que analíticamente yo dije. ¿Listo, muchachos? ¿Eso es claro? Listo, Laura. Angie Paola, ¿es claro para ti? Profe, ahí vamos, ahí vamos. No, ¿cómo así? Tiene que ser claro, Julio César. Julio, Para mí ya con esta explicación ya quedó listo. listo, sale para pintura, ¿cierto? Entonces, ojo, son dos ideas muy claras, ¿no? Los cambios de variables y la interpretación estimativa. Y uno en matemáticas puede estimar porque uno está trabajando con números, ¿no? Los números, uno puede ser un aprovechado en este caso, porque uno se aprovecha de los números, porque uno sabe qué es lo que yo quiero hacer con los números. Cuando yo no sé qué hacer con los números, como el que tiene una Toyota, ¿cómo es que se llama esa Toyota? Una Toyota Prado, una recamioneta, pero si no la sé manejar, es básicamente mejor andar a pie. Esto es lo mismo sucede con los números. Yo puedo manipular los números, yo los puedo manipular, o sea, no me pican, no me queman, no me voy a herir, no me voy a morir, no me voy a quedar en coma. Simplemente los puedo manipular. Los errores que yo pueda cometer, todos los errores que yo pueda cometer, bienvenidos sean. ¿Por qué? Porque un error es una puerta al conocimiento. De hecho, me estoy leyendo un libro que hace desde de la neuroeducación, establecen que cada vez que nosotros cometemos un error, nuestro cerebro se estimula más que cuando no los cometemos. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un error hay un cambio paradigmático del aprendizaje allí. Quiere decir que a mí los errores me abren una puerta para el conocimiento. Entonces, no nos dé miedo a equivocarnos, démosle un valorcito. Entonces, mira que acá le dimos es negativo. El valor que encontramos es negativo. El valor que yo le di era positivo y la variable, el comportamiento de la gráfica fue contraria. Esto me tiene que a mí arrojar una información ya. Listo, cerremos con este último ejercicio para no tenernos más acá. Dice, aplicaciones. La población de un pueblo crece con una razón proporcional a la población en el tiempo T. La población inicial es de 500 habitantes y aumenta el doble en 10 años. ¿Cuál será la población pasado 30 años? Ahí tenemos una información. ¿Listo? Lo mismo de ahora.
es un problema. Mire que hay un crecimiento que forma una razón proporcional. ¿Qué quiere decir una razón proporcional? Que si anteriormente eran 2, después puede ser 4, después 8, después 16, después 32, después 64, 128. ¿Cuál es la razón proporcional? Que son potencias de 2, ¿cierto? Y hay valores iniciales. La población inicial era de 500 personas, es decir, que cuando comencé a considerar el tiempo en cero, ya había una población inicial. Y a partir de los 10 años, la población aumentó al doble, ¿cierto? Si inicialmente eran 500, en 10 años, ¿cuánto van a haber? ¿Cuánto van a haber en 10 años? Bien. Y, ¿cierto? Y ustedes me preguntan, ¿cuál será la población pasados 30 años? Esto muy sencillo. Lo mismo, ¿cuál es el problema? Ya lo enunciamos anteriormente. Una representación gráfica. Quise traer esta representación para no quedarme siempre en el mundo de lo matemático. Mire que esta representación es simplemente una donde si yo veo a lo lejos, ¿qué estoy viendo? Poquita población, ¿cierto? Pero conforme voy acercándome al presente, lo interpreto así metafóricamente hablando, cuando me voy acercando al presente, ¿qué noto? Que la población ha aumentado. ¿Es una representación gráfica, es un bosquejo gráfico, es una forma ilustrativa del problema? ¿Están de acuerdo conmigo? Lógico ni representativo de la situación problema. Nada, nadie dice nada. ¿No es una forma poco ilustrativa del problema o no? ¿O tiene que ser una gráfica? Tiene que ser un objeto matemático. Pues no te dice que tiene que ser matemáticamente. No Pues dice. entre más se acerca el tiempo, o sea, entre más, sí, se acerca el tiempo, más personas, Sí, o al claro. contrario. Sí, no, sí es así. Así está bien. Entre más pasa el tiempo, más personas. Lo que Ajá. está lejos, pues es al tiempo pasado, ¿no? Siempre lo de lejos, lo de atrás. Uno dice, "Ah, es que hace tiempo que pasó". Estoy hablando de algo que está atrás, que pasó, ¿cierto? Que lo veo a lo lejos. A lo lejos son los tiempos pasados, a lo cerca, los tiempos presentes. Entonces, entre más tiempo ha pasado, más población hay. Entre menos tiempo había pasado, menos población hay. Y es una forma representativa, muchachos. No nos tenemos que cuadricular allí, que tiene que ser una gráfica, no tenemos que cuadricular allí, que tiene que ser un plano cartesiano, ¿no? Esto también me arroja a mí una información muy pertinente. Lo mismo, como es una función de crecimiento poblacional, pues el modelo matemático es este que es de crecimiento poblacional. Y vamos a ir a lo mismo. ¿Cuáles son las variables? A ver, Laura, ¿cuál creen tú? ¿Cuáles son las variables allí? ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes? Independiente es el tiempo y Ujú. dependiente es la cantidad de población. Ok, la dependiente es la población, la independiente es el tiempo. En ese sentido, ¿cuál es la que yo debo poner o por cuál debo cambiar yo a X, por cuál debo yo cambiar a Y? ¿Quién debe ser P en el plano cartesiano de GeoGebra? ¿Quién debe ser T en el plano cartesiano de GeoGebra? Laura, se nos fue Laura. De la población y el tiempo. O sea X es que sí, X sería el tiempo y Y la población. excelente, muy bien, muy bien. Entonces, con eso, solamente con eso, muchachos, yo voy al campo de direcciones, voy a simplificar este. Voy al campo de direcciones y digo campo de direcciones. Voy acá. Y como tengo una K, ¿cierto? Entonces voy a tomar otra vez el ejemplo de 0.5. Sí, lo voy a tomar. Me voy a equivocar de pronto porque de pronto ese no sea el valor de K cuando haga los cálculos, pero lo voy a tomar como 0.5, ¿cierto? Y. Y porque ya sé que es K por la población, es decir, la proporción de cambio está con relación a la población. Pero yo ya sé que la variable dependiente en mi problema es P y la variable dependiente en GeoGebra es Y. Entonces hago el cambio variable y ya me bota a mí el campo de direcciones. ¿Listo? Acá está el campo de direcciones. Listo. Hasta ahí ya dice el campo de direcciones. Igual lo mismo, te digo, igual, resuelvo la ecuación diferencial
voy a ecuación función derivada más punto, y va a escribir lo mismo, 0.5 por y, y el punto. ¿Cuál fue el punto inicial? ¿Cuántas personas había en el tiempo 0? 500, ¿cierto? Habían 500 personas. Y ya, ahí lo coloco. Y mira que ahí ya me botó la gráfica. Profe, pero es que no se ve nada. Ah, ok, porque es que la gráfica, como estamos hablando de 500 personas, pues la gráfica debe tomar valores muy grandes. Es decir, que yo debo cambiar la razón de proporción del plano cartesiano. Y es muy simple porque es simplemente moviendo el índice del dedo, ¿cierto? Pues aquí simplemente aumento, bueno, si no quieres, pues lo puedes hacer acá de la lupita, va a hacer lo mismo, y acá. Por aquí ya. Ese resuelve es la primera opción. Señor, ¿El resuelve que estás cogiendo es la primera opción o es la segunda? es la segunda, la que aparece con el punto. Ok. La vamos a mostrar otra vez. Resuelvo Edo. Eso significa resuelvo la ecuación diferencial ordinaria, ¿listo? La primera no te va a mostrar a ti la ecuación diferencial particular, que es la que tú quieres. La segunda sí. Que recordemos que el punto inicial siempre nos permite a nosotros conocer la constante de integración, que es la que nos da la función particular. Entonces la segunda, ¿listo? Ok, listo. Devuelvo esto. Listo, entonces ya con eso, ya teniendo yo eso, pues básicamente ya he abarcado casi todo el problema. Es lo mismo, acá si hago el campo, la resolución de la ecuación diferencial, me da esta, que es la que aparece ahí en GeoGebra, la que le mostré hace un momento. Si hago el campo de direcciones, pues va a ser ese mismo que aparece en GeoGebra. Y acá está la solución analítica. Separamos variables, ya la variable dependiente está en P, entonces hago la separación normal, es una integral muy sencilla, ¿cierto? Es un logaritmo, la otra es una integral de una constante. Despejo aplicando Euler. Y me da la función general. ¿Cuál es la función general? P de T es igual a C por Euler a la K por T. Ah, pero necesito saber quién es K. Ok, entonces ahora uso la condición inicial donde me dicen que la población en el tiempo cero es de 500 personas. Entonces P de 0 es igual a 500, es igual a C por Euler a la C. Quiere decir que C es igual a 500. ¿Por qué? Porque Euler a la 0 es 1, 1 por C es C, o de forma general cualquier número a la 0 es 1. Y 1 por cualquier número, pues ese es otro número. Ese es ese otro número. Ya tengo C, me falta K. Pero bueno, acá me faltó. Pero acá ustedes simplemente llegan y resuelvo K. ¿Cómo resuelvo K? Pues hago lo mismo. Ya va a ser P de 10, creo que es. P de 10. P de 10 va a ser 1000. Y ya hago el proceso. Y ya me llega la solución. Esto no sé por qué no los pensé que lo había pegado. Pero pues igual, como les decía, muchachos y muchachas, jóvenes y jóvenes, esta parte de acá a mí no me preocupaba tanto porque realmente los procedimientos que ustedes están haciendo acá están bien, la mayoría, o sea, muy raro el que ha tenido equivocaciones aquí y han sido equivocaciones o errores pues muy destacables, muy importantes porque son buenos considerarlos, pero se dan por cuestiones de signos, o sea, cuestiones muy sencillas. Son errores importantes, pero hay errores que me permiten a mí abarcar más cosas, ¿no? Como lo que estábamos abarcando ahorita. Y ya acá, pues yo llego a la función particular y con base en eso, pues reemplazo el valor, ¿no? Porque me preguntan a 30 años. Tiene que llegar una función como esta, solamente que con el valor de C, que ya es 500, perdón, si es 500 y el valor de K. Listo, muchachos. ¿Qué conclusiones podemos tener de este encuentro? La primera conclusión. A ver, Angie, Paola, ayúdame con esta primera conclusión. Léela. Fue Angie. Es Laura. Es importante definir
las variables dependientes e independiente para realizar el equivalente con X, Y en GeoGebra. Muy bien, gracias Laura. Es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿cierto? Cuando yo vaya a hacer el campo de direcciones y la resolución de la ecuación diferencial, es muy importante definir para mí quién es la variable independiente. Ojo, definir correctamente, ¿no? Porque puedo definir también incorrectamente. Definir correctamente para que pueda ser el equivalente de GeoGebra, ¿no? Recuerden que GeoGebra utiliza dos variables que se llaman X y Y. ¿Listo? César, Julio César. La segunda conclusión. Los comandos de punto, entre paréntesis, punto J, coma, espérame, que se me está borrando aquí. Tiene una connotación distinta en GeoGebra. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto también fueron unos errores que me encontré. Es que, por ejemplo, iban a colocar la coordenada 2,8. Entonces no colocaban 2,8, sino que colocaban 2,8. Entonces GeoGebra no lo va a leer como un comando de coordenada, sino que lo va a leer como un comando de punto de un número decimal. Y eso puede generar errores. ¿Dónde se ve más? Cuando ustedes van a colocar el número de la solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, entonces colocaba 0, por ejemplo, 500 por Euler a la menos 0 punto tanto de t. Ah, y lo colocó bien porque colocó el punto. El punto tiene una connotación de decimal. Pero si yo hubiese colocado menos 0,028 de t, ahí no me va a botar nada. Y ahí me va a borrar, me va a arrojar un error. Que varios estudiantes me dijeron, profe, es que yo lo estoy intentando, lo escribo y que escribo y Jojera me botó un error. Entonces yo miraba y tenía bien la fórmula. ¿Dónde está el error? En el punto. Punto para números decimales, coma para coordenadas. ¿Listo? Porque lo tengas muy claro. Y Interesante finalmente, aparte. eso es muy importante. De hecho, en Excel, no sé si ustedes algún momento usen Excel dentro de la carga, que ojalá lo usen porque es muy práctico, es muy útil. La coma y el punto tienen ahora la connotación cambia. En GeoGebra va a escribir 2 coma algo y a veces se lo lee como coma, a veces se lo lee como punto. Entonces esa parte es importante definirla. Se define, de hecho, en GeoGebra en Excel. Y la última aplicación, acá se le debe asignar un valor en particular y acá coloco experiencia, es decir, yo voy a mirar experimentalmente qué valor le voy a dar. Yo pude haberle dado K igual a 300, se lo pude haber dado, claro, es verdad, es un valor válido. Pero entonces, desde la experiencia yo me he dado cuenta que los valores de K siempre son valores entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, es decir, valores decimales cercanos a 0, por lo mucho cercanos a 1. Y eso me permite a mí tener una imagen de mi campo de direcciones. Y cuando ya lo solucione, yo digo, mira, cambió un poco, ¿qué fue lo que nos pasó? Entonces, esas tres ideas son muy importantes al momento de graficar. Con lo otro no me quiero meter porque, pues, digamos, primero ya se ha abarcado de las web conferencias, el profe Oscar también ya lo había habilitado, perdón, lo había abarcado. Quise entrar en detalle con la ecuación de las gráficas desde ecuaciones, desde la aplicación GeoGebra. ¿Listo? Creo que es todo, muchachos. Mira, ahí me quedó yo sí decía que se me la había dejado. Dio 0,0693. Si reemplazaba la función particular, si reemplaza los 30 años, me daba que la población estaría alrededor de los 3.998, así de los 4.000 habitantes. Listo, muchachos. No sé si hay preguntas, observaciones, inquietudes, reclamos, sugerencias. Estoy abierto. O si no, pues la dejamos hasta ahí. Y espero que pues este taller de refuerzo disciplinar, es el nuevo nombre que vamos a tomar, haya sido de bastante utilidad para ustedes y que sobre todo les haya despejado sus inquietudes. Profe, sí tengo una pregunta. Sí, Cuando dime. yo hago la gráfica en GeoGebra, ella me debe dar la respuesta exacta, por decir, en el caso de la población, ¿cuántas personas va a haber dentro de 30 años? ¿O solamente me muestra la función si va positivo, negativo, ascendiendo o descendiendo? No, ella te da la función particular. Ella te da Pero la no me da la función. respuesta, no me No te da dice la tantas respuesta, personas. Ah, ok, no tenía pero esa duda. también lo puedes calcular. Vamos a hacerlo. Mira acá que nos Ah, ok. dio
K nos dio 0, grábate este número por si se me olvida, 0.0693, 0.0 K, entonces, por ejemplo, K, 0.0693, listo. Ahí está. Esta es la solución, ¿listo? Entonces, acá yo puedo decir r de x, ojo, ¿por qué r de x? Porque es la función que GeoGebra me está nombrando acá. Si es que yo escribí r de x y ella de una vez me puso la misma ecuación de arriba, porque ya ella sabe que r de x es la ecuación diferencial que yo estoy hablando. Entonces acá yo en lugar de, voy a escribir r de x, no, perdón, r de 30. ¿Listo? Y ella me la bota, mira. 3.998.23. Ok. ¿Listo? Ah, De listo, hecho, profe. si yo voy hasta por allá arriba, tengo que subir hasta 3.000 y algo. Allá debe estar el punto. ¿Listo? Pero GeoGebra me lo calcula. GeoGebra es una aplicación muy versátil. Muy versátil. Es más, uno acá puede resolver ecuaciones diferenciales, puede resolver sistemas de ecuaciones lineales, puede factorizar. Bueno, me cabe infinidad de cosas que uno puede hacer. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, más que todo es la grabación, tú la compartes, la subes, ¿a Sí. dónde? Como no eres mi tutor, entonces no sé si me llegue. No, tranquilo que yo ahorita voy a subir la grabación a YouTube y les comparto el enlace al profe Oscar para que ustedes tengan acceso. Y pues igual, los de mi curso, pues ahorita de igual forma, subo la grabación y les comparto el enlace de grabación. Si no ahorita, de pronto mañana temprano. También depende de la conectividad. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, gracias a ustedes, gracias por asistir. Espero verdaderamente que haya sido de mucha utilidad este espacio para ustedes y pues nada, estamos ahí, pendientes. Voy a tener la grabación acá. Muchas gracias por el espacio, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias a ustedes, que estén bien.